Evangelio de hoy miércoles 21 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera, declara Jesús. Y en ese solo anuncio se abre un misterio que no solo remite a una imagen agrícola, sino a una comunión vital entre Él y quienes se alimentan de su amor. En un mundo que constantemente busca raíces en lo pasajero, Cristo se presenta como la raíz eterna, el origen de toda vida fecunda. La figura del viñador que es el Padre no es un simple adorno poético, sino una revelación de que Dios actúa activamente en el cuidado de sus hijos, podando lo que no da fruto, y alimentando lo que permanece unido a su Hijo. Nada queda al azar cuando se está en la viña del Señor. Permanecer en Cristo no es una opción devocional ocasional, sino una necesidad absoluta para la vida verdadera. Sin esa permanencia, el alma se marchita, pierde vigor, y se aparta del flujo vivificante del amor divino. El que no permanece en él es arrojado fuera, como un sarmiento seco. Y esa imagen no debe inspirar tanto miedo como urgencia de conversión. La separación de Cristo no es un castigo, sino la consecuencia natural de haber abandonado la fuente de la vida. En cambio, el que permanece en Jesús da mucho fruto. No por mérito propio, sino porque la savia divina recorre su ser. Esa fecundidad no se mide en logros visibles, sino en la expansión secreta de la gracia en el corazón y en los demás. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor con total claridad, desarmando toda autosuficiencia espiritual. La oración, la fe, la esperanza, el amor. Todo encuentra en Cristo su origen y su fuerza. Cada podadura que realiza el Padre es una muestra de su amor exigente, pues Él no se conforma con que demos poco fruto. Nos quiere fecundos, purificados, vivos, transformados a imagen de su Hijo. La palabra que Jesús ha pronunciado nos ha limpiado ya. Nos ha abierto un camino de gracia. Nos ha hecho hijos en el Hijo. Pero esa limpieza inicial exige renovación constante, fidelidad cotidiana, apertura al Espíritu. Permanecer no es simplemente resistir, sino habitar con amor, dejarse modelar. Confiar en que cada estación de la vida tiene su tiempo de fruto y su tiempo de poda. En ambos, Dios está presente.
Quien permanece en la vid no se impacienta cuando no ve resultados. Porque sabe que lo esencial crece en silencio. Bajo la tierra, en lo profundo del alma donde solo Dios ve. Permanecer en Cristo implica un proceso interior de abandono de las seguridades humanas, de las pretensiones de control, de los afanes por construir una vida con nuestras propias fuerzas. Y en ese despojo progresivo, el alma aprende que la verdadera fortaleza no nace de lo que uno logra, sino de lo que uno permite que Dios realice en lo oculto. En el silencio, en la entrega cotidiana, que muchas veces no es vista ni valorada por los demás. Permanecer es confiar cuando todo parece marchitarse. Es perseverar cuando no hay consuelos visibles. Es esperar cuando las respuestas no llegan. Sabiendo que si uno está en la vid, toda sequía puede dar paso a una nueva floración. Si el alma se mantiene unida al Señor. Jesús nos advierte que los sarmientos secos son recogidos, arrojados al fuego y quemados. No como un castigo externo impuesto por un Dios severo, sino como una consecuencia natural de haber perdido la conexión vital con la fuente del amor eterno. Cuando el alma se aparta de Cristo, deja de recibir su luz, su calor, su savia. Y por más que intente llenar el vacío con otras cosas, tarde o temprano se enfrenta a su propia aridez. Es entonces cuando surgen la desesperanza, la confusión, la esterilidad interior. Porque solo en el Hijo podemos experimentar la plenitud para la que hemos sido creados. En cambio, si permanecemos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, dice el Señor, podremos pedir lo que deseemos y se nos concederá. Lo cual no es una licencia mágica para obtener lo que se nos antoje, sino una invitación a desear conforme al corazón de Dios. Cuando la palabra de Cristo habita en el interior del creyente, transforma sus deseos, purifica sus intenciones, ilumina sus decisiones, y hace que lo que se pida en oración no sea capricho, sino eco de la voluntad divina. La unión con Cristo no solo embellece el alma, sino que la ordena. La dispone a colaborar con la obra del reino en docilidad y amor. El fruto que se espera de nosotros no siempre será visible a los ojos del mundo. Porque puede ser una entrega silenciosa, una oración escondida, un acto de perdón que cuesta sangre, una fidelidad humilde en medio de la rutina diaria. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer lo que toca con grande amor. Y eso solo se logra si el alma está injertada en Cristo, como sarmiento a la vid. Es ahí, en esa unión secreta, donde el Espíritu Santo obra con potencia y fecundidad, aunque el alma no lo perciba de inmediato. La gloria del Padre, dice Jesús, consiste en que demos mucho fruto, y seamos así verdaderos discípulos suyos. Lo cual revela que la santidad no es un asunto privado, sino una irradiación que da testimonio del amor de Dios en medio del mundo. El fruto que damos no es para que lo admiremos, sino para que otros gusten de él. Y también busquen la fuente de esa dulzura que no pasa. Ser discípulo no es solo aprender, sino reflejar, comunicar, contagiar la vida de Cristo que nos habita. Permanecer en la vid verdadera implica aceptar también los tiempos de poda. Esos momentos en los que Dios corta lo que no sirve, lo que impide dar fruto, lo que estorba al crecimiento del alma. Y esa poda duele, sí, porque toca nuestras zonas de apego,
Nuestras costumbres adquiridas. Nuestras formas de ser que nos dan seguridad. Pero si aceptamos el corte con confianza, sabiendo que es obra del viñador sabio y amoroso, veremos después cómo la vida fluye con más vigor. Como la luz entra donde antes había sombras. Como el corazón se ensancha para amar más y mejor. Jesús no nos pide una permanencia pasiva, sino activa, amorosa, obediente, confiada. Capaz de dar testimonio de Él no solo con palabras, sino con la propia vida. Esa permanencia transforma el rostro. Suaviza el carácter, despierta la compasión. Alienta la humildad, purifica el corazón y fortalece la esperanza. Incluso en medio de los mayores sufrimientos. Un cristiano unido a Cristo es como un árbol plantado junto al agua viva, que no teme la sequía, que no pierde el verdor aunque vengan las pruebas, porque su raíz está bien aferrada a la roca que es Cristo. El mundo no entiende esta lógica de la vid y los sarmientos, porque está habituado a medir el valor por la utilidad. El éxito, la productividad inmediata. Pero Jesús nos enseña que lo más importante sucede en lo oculto, en lo que no se ve, en esa unión secreta con el que da sentido a todo lo demás. Solo desde esa unión podremos resistir las tempestades. Discernir con sabiduría. Servir sin agotar nuestras fuerzas. Perdonar más allá de lo razonable. Y esperar contra toda esperanza. En este Evangelio no se nos da una opción entre muchas, sino la verdad última. Sin Cristo, nada podemos hacer. Ni en nuestra vida espiritual. Ni en nuestra vocación. Ni en nuestras relaciones. Ni en nuestra misión en el mundo. Es una verdad que humilla el orgullo, pero que libera el alma, porque nos invita a soltar el peso de nuestras autosuficiencias, para descansar en la fidelidad de aquel que no falla, que no se cansa, que no deja de acompañarnos aunque no lo sintamos. Por eso, el llamado a permanecer. Es un llamado a volver una y otra vez a la fuente, a beber de su palabra, a dejarnos moldear por su presencia, a recibir su espíritu que renueva todo, a estar con Él y en Él, como discípulos amados que saben que solo unidos a su corazón pueden ser verdaderamente libres, fecundos, santos, servidores, testigos de un reino que no pasa. Cuando Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el viñador, nos está revelando una imagen profundamente viva y dinámica de nuestra relación con la Trinidad. No somos elementos aislados, ni piezas sueltas en un sistema religioso, sino miembros de un organismo espiritual cuya savia es el amor eterno del Padre que fluye por el Hijo. Esta imagen implica intimidad, permanencia, dependencia y misión. Si estamos unidos a Cristo, todo lo que hagamos brotará de esa unión fecunda. Pero si nos separamos, incluso las mejores intenciones se marchitarán por falta de raíz y alimento divino. En medio de nuestras búsquedas espirituales, muchas veces tratamos de producir fruto por nuestra cuenta, pensando que nuestros esfuerzos son suficientes. Pero el Evangelio nos enseña que el fruto no depende de la cantidad de nuestras obras, sino de la calidad de nuestra conexión con Cristo. Es Él quien produce en nosotros el querer y el obrar. Es su Espíritu el que nos transforma desde dentro. Y es su gracia la que da valor eterno a nuestras acciones.
Por eso, más que obsesionarnos con los resultados, estamos llamados a cultivar la unión con el Señor, confiando en que Él hará florecer en su tiempo lo que sembramos con amor y fidelidad. El proceso de poda que menciona Jesús puede ser entendido como las purificaciones interiores que Dios permite en nuestra vida para librarnos de lo que estorba al crecimiento espiritual. Muchas veces son pruebas, fracasos, pérdidas, enfermedades, incomprensiones o silencios prolongados de Dios que nos purifican, aunque en el momento resultan dolorosos. Si los vivimos con fe, descubriremos después que fueron herramientas de amor del viñador para hacernos más fecundos, más humildes, más libres de nosotros mismos. La palabra de Jesús también nos poda, porque ilumina nuestras zonas oscuras, cuestiona nuestros egoísmos y nos revela lo que necesita ser sanado y transformado dentro de nosotros. Permanecer en su palabra es más que leerla. Es dejar que habite en el corazón, que guíe nuestras decisiones, que confronte nuestras actitudes y que nutra cada uno de nuestros pensamientos. Allí es donde la savia de la vid corre por el alma, haciéndonos crecer en sabiduría, en paciencia y en santidad. Una vida desconectada de Jesús, aunque tenga apariencia de éxito, carece de vida interior verdadera. Puede haber fama, poder, influencia, pero si no hay comunión con Él, el corazón queda vacío, inquieto, sediento. El alma sin Cristo se seca, como el sarmiento que es separado de la vid. Y aunque se esfuerce por parecer viva, no dará fruto que permanezca. Porque solo en Jesús está la vida verdadera, la que no muere, la que no se agota, la que permanece para siempre. La invitación a permanecer en Cristo también supone confianza en sus tiempos. Porque a veces esperamos frutos rápidos, resultados inmediatos, respuestas urgentes. Pero el crecimiento del alma tiene ritmos distintos, más lentos, más profundos, más misteriosos. Por eso, necesitamos aprender a esperar sin ansiedad, a confiar sin desesperar, a permanecer sin exigir, sabiendo que el viñador nunca descuida su obra, y que cada etapa de la vida espiritual tiene su belleza y su propósito oculto. Cuando el alma vive unida a Cristo, sufre con Él, pero también resucita con Él. Experimenta el dolor del mundo, pero no se hunde en la desesperación. Atraviesa noches oscuras, pero no pierde la fe. Se convierte en presencia de consuelo para otros, en fuente de agua viva para los sedientos, en signo de esperanza en medio de las ruinas. Porque Cristo no solo da vida a quien permanece en Él, sino que hace de esa alma una lámpara encendida para los demás. La fecundidad a la que somos llamados no siempre será visible en nuestra vida. A veces solo veremos el esfuerzo, el sacrificio, la siembra en tierra seca. Pero Dios ve más allá. Él conoce los frutos que germinan en secreto, los corazones tocados por nuestras oraciones, las semillas de bien que dejamos caer sin saberlo, y que algún día darán fruto en otros campos. Permanecer en Cristo es confiar que toda entrega hecha por amor, aunque no tenga aplausos,
Es recogida por Dios con ternura infinita. El Espíritu Santo es quien mantiene viva esta unión con Jesús. No es algo que logremos con fuerza de voluntad, ni con técnicas espirituales, sino con apertura confiada a su acción. Por eso, debemos invocar al Espíritu cada día, para que nos ayude a permanecer cuando quisiéramos huir, a creer cuando todo parece oscuro, a esperar cuando el alma se cansa. Él es el amor entre el Padre y el Hijo, la savia de la vid, el alma de la vida cristiana. Quien permanece en Cristo no solo cambia por dentro, sino que transforma todo a su alrededor, porque lleva consigo la presencia del Señor. Y esa presencia sana, ilumina, renueva. Alguien unido a la vida es capaz de irradiar paz donde hay conflicto, de ofrecer perdón donde hay herida, de brindar compasión donde hay soledad. Su vida se convierte en un sacramento vivo de la ternura de Dios, sin necesidad de muchas palabras, solo con la fuerza callada del amor que brota de Cristo mismo. El fruto que el Señor espera de nosotros no es simplemente actividad religiosa o éxito visible, sino una transformación interior que se manifieste en el amor concreto hacia los demás. Permanecer en Él es aprender a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a entregar la vida con generosidad, sin esperar recompensa. Porque el fruto verdadero no busca su propio interés, ni presume de lo que hace, sino que se ofrece silenciosamente, como el grano de trigo que muere para dar vida, y como el vino que se derrama para dar gozo. Jesús no dice simplemente ustedes deben producir fruto, sino que nos muestra el camino para que eso sea posible. Permanezcan en mí. Esta permanencia no es pasiva, sino una adhesión constante, libre, renovada cada día, incluso en medio de la aridez o del dolor. Implica oración perseverante, escucha profunda, obediencia amorosa y entrega confiada. Es vivir con la certeza de que fuera de Él nada podemos hacer, ni ser, ni construir que dure eternamente. Esta dependencia total que Jesús nos enseña no nos rebaja, sino que nos eleva, porque nos coloca en la verdad de lo que somos ante Dios. Criaturas llamadas a vivir unidas a su Creador. Ramas llamadas a vivir unidas a la vida eterna. En este reconocimiento de nuestra pobreza está la verdadera riqueza del alma. Porque solo el humilde es capaz de recibir todo de Dios y dejarse transformar por su amor sin resistencias. El orgullo separa, la humildad une. Por eso permanecer en Jesús exige un corazón humilde, dócil, abierto a la acción divina. Jesús no usa una imagen teórica o abstracta, sino una profundamente concreta y natural. La vid y los sarmientos. Como si quisiera que comprendamos que nuestra unión con Él no es algo externo, legal, institucional, sano dado, orgánica, interna. No basta con llamarnos cristianos o realizar actos religiosos, si no estamos verdaderamente injertados en su vida, si no corre por nosotros su amor, su espíritu, su palabra. Nuestra vida no tiene raíz eterna, ni dará fruto que glorifique al Padre. Cuando el Señor habla del sarmiento que no da fruto,
¿Y qué es cortado? No lo hace como una amenaza, sino como una advertencia amorosa. Nos está mostrando la consecuencia natural de una vida alejada de Él, que pierde su vitalidad, que se seca por dentro, que ya no puede nutrirse de la fuente de la vida. El corte no es castigo, sino un símbolo de separación espiritual y de vacío interior, que sobreviene cuando dejamos de permanecer en comunión con Cristo. La invitación de Jesús a permanecer en Él también es un llamado a la vigilancia del corazón. Porque hay muchas realidades que intentan cortar nuestra unión con la vid. Como el pecado, la tibieza, el activismo excesivo, las distracciones mundanas y las heridas no sanadas. Por eso, debemos cultivar momentos de silencio, espacios de adoración, escucha de la palabra, acompañamiento espiritual y comunión eucarística, para que el alma se mantenga unida a su fuente, fuerte en la fe y perseverante en el amor. Quien permanece en Cristo comienza a experimentar una libertad interior distinta. No la que proviene de hacer lo que se quiere, sino la que nace de ser plenamente lo que se está llamado a ser. Sarmiento unido a la vid. Portador del amor divino. Sembrador de frutos eternos. En esta unión con Cristo, uno ya no vive para sí, sino que Cristo vive en uno. Y todo lo que se hace, incluso lo más pequeño, lleva impreso el sello de la gracia y del amor que no muere. La gloria del Padre está en que demos mucho fruto. Y este fruto no es el reconocimiento humano, sino la caridad concreta, el perdón ofrecido, la fe vivida en las pruebas, la esperanza compartida con quien sufre. La fecundidad que honra a Dios es la que brota del amor, no del orgullo. Es la fecundidad de una madre que ora en silencio por sus hijos, de un joven que ofrece su tiempo al servicio de otros, de un enfermo que une su dolor a la cruz de Cristo. Todo esto, aunque invisible al mundo, es gloria para el Padre. El sarmiento no tiene vida propia. Si se separa de la vid, no puede subsistir. Así también nosotros. Si nos separamos del Señor, vamos perdiendo el sentido de la existencia, la paz del corazón y la fuerza para seguir adelante. Sin Él, nuestras raíces se debilitan, nuestras hojas se marchitan y nuestra vida pierde dirección. Por eso, permanecer es también resistir a la tentación de buscar otras fuentes, o de alejarnos por comodidad, o desánimo. Cuando Jesús dice sin mí no pueden hacer nada, no se refiere a que no podamos actuar, sino a que sin Él, nada tiene valor eterno, ni puede llevarnos a la plenitud. Podemos construir muchas cosas, pero si no están fundadas en Él, se derrumbarán como castillos de arena. Podemos vivir muchas experiencias, pero si no están unidas a Él, nos dejarán vacíos. Solo con Él, todo cobra sentido. Todo se ordena. Todo se redime. Y se orienta hacia la eternidad. El proceso de dar fruto muchas veces implica una purificación dolorosa, como lo indica la imagen del Padre que poda los sarmientos para que den más fruto. Esta poda espiritual no es un castigo,
sino una intervención amorosa que elimina lo que estorba, lo que pesa, lo que obstaculiza la plena comunión con Cristo. A veces Dios nos permite pasar por la prueba, por el abandono, por el sufrimiento, no para destruirnos, sino para hacernos más fecundos, más auténticos, más desprendidos de lo superficial y más anclados en lo esencial. Esta poda también puede manifestarse en pérdidas inesperadas, en fracasos humanos, en la ruptura de seguridades que creíamos necesarias. Todo ello, si se vive en fe, puede convertirse en terreno fértil para un fruto más puro, menos contaminado por el ego, más abierto al misterio de Dios. A veces, cuando ya no tenemos nada, es cuando Él puede serlo todo en nosotros. Y nuestra alma, libre de todo apego, se convierte en tierra buena, donde germina la semilla del amor eterno. Permanecer en Cristo es también entrar en su corazón herido, fuente de amor inagotable. Allí descubrimos que no estamos solos, que somos sostenidos, y que todo lo que vivimos tiene sentido en su cruz gloriosa. El sufrimiento unido a Él no es inútil, sino fecundo, redentor, portador de vida para otros. Jesús no nos promete una vida sin cortes ni pruebas, pero sí una vida llena de su presencia, de su paz, y de una fecundidad que no se marchita con el tiempo. La vid verdadera no engaña, no ofrece promesas falsas, no se muestra bella por fuera mientras por dentro está vacía. Cristo es fiel, verdadero, coherente, y en el todo es transparencia de amor. El mundo muchas veces ofrece otras vides que parecen dar vida, pero terminan secando el alma, porque nos desconectan de lo esencial. Por eso, elegir permanecer en Cristo es también renunciar a esas ilusiones y fijar nuestra mirada en Él, incluso cuando el camino se estrecha o se vuelve oscuro. El fruto que se da por estar unido a Cristo no se mide por el éxito, ni por la cantidad, sino por la calidad del amor que lo anima. A los ojos de Dios, un solo gesto de perdón, una sola lágrima ofrecida por amor, un solo acto escondido hecho con el corazón, vale más que toda una vida de acciones sin raíz en la vid. Jesús nos enseña a valorar lo oculto, lo pequeño, lo silencioso, porque allí, muchas veces, se esconde el fruto más puro, más lleno del Espíritu. Esta unión con Cristo se fortalece especialmente en la Eucaristía, donde recibimos al mismo Jesús vivo, verdadera vid que se da a nosotros como alimento de vida eterna. Al comulgar con fe y amor, nos unimos a Él de manera misteriosa pero real, y su savia divina corre por nuestro ser, fortaleciendo nuestro espíritu, sanando nuestras heridas, y encendiendo en nosotros el deseo de amar como Él ama. No hay mayor permanencia que esta. Comer su cuerpo, beber su sangre, vivir en Él. Permanecer en Jesús también significa permanecer en su palabra. Dejar que ella habite en nosotros, que modele nuestros pensamientos, que ilumine nuestras decisiones, y que purifique nuestras intenciones. La palabra de Dios no es letra muerta, sino vida.
Fuerza. Espada afilada que penetra hasta lo más profundo del corazón. Allí, en la escucha fiel y constante, se fortalece nuestra unión con Cristo. Y crece en nosotros la capacidad de dar fruto verdadero. Así como el sarmiento no se elige a sí mismo, sino que es parte del plan del viñador. Así también nosotros hemos sido elegidos por el Padre para estar unidos a su Hijo. No somos cristianos por mérito propio, sino por gracia. Y esa elección no es para privilegio, sino para misión. Estamos llamados a ser portadores de la vida de Cristo en medio de un mundo herido, árido, sediento de sentido. Y necesitamos vivir con conciencia de esa vocación. Con humildad. Con responsabilidad. Y con alegría. Jesús nos da una clave preciosa cuando dice que el Padre es el viñador. Porque nos recuerda que no estamos solos en este camino de fecundidad espiritual. Hay una mano sabia que cuida, que riega, que poda, que espera con paciencia nuestro crecimiento. Esa mano es la del Padre, que conoce cada rincón de nuestra alma, y que no se cansa de trabajar por nuestro bien. Aunque a veces no lo entendamos, o no lo veamos de inmediato. Si vivimos unidos a Cristo, nuestras vidas se convierten en cánticos de alabanza silenciosa. Porque todo en nosotros, incluso el sufrimiento, glorifica al Padre. Cuando nuestro corazón está injertado en el suyo, todo lo que hacemos, decimos o sufrimos, tiene un valor eterno. Y es semilla de vida para muchos otros. Entonces comprendemos que el verdadero fruto no se mide por los aplausos, sino por cuánto hemos permanecido en su amor. Hasta el final. El sarmiento que permanece en la vid no necesita preocuparse por producir fruto por sus propias fuerzas. Su única tarea es mantenerse unido, dejarse alimentar y recibir la savia que viene de la raíz. Así también nosotros. Si estamos verdaderamente en Cristo, no necesitamos obsesionarnos por el rendimiento, por los resultados, por el reconocimiento humano, porque la fecundidad viene de Él, no de nuestros esfuerzos. Nuestra misión es perseverar, confiar y estar disponibles para que Él actúe en nosotros y a través de nosotros. En este Evangelio se manifiesta la profunda interdependencia entre Cristo y sus discípulos. Él es la fuente. Nosotros los canales. Él el origen de toda vida espiritual. Nosotros los portadores de esa vida en el mundo. Esta imagen nos invita a una humildad profunda. Porque todo don, toda virtud, toda gracia que vemos en nosotros, tiene su raíz en Él. Si cortamos ese vínculo, nos secamos, nos volvemos estériles, y corremos el riesgo de vivir para nosotros mismos, olvidando que hemos sido llamados a dar vida a otros. Jesús es claro al decir que sin mí no pueden hacer nada. Esta afirmación radical rompe todo orgullo, toda autosuficiencia, toda pretensión de salvarnos por méritos propios. No se trata de hacer cosas para Dios, sino de hacerlas en Dios, en comunión viva con Él. Cuando lo olvidamos, nuestras obras pueden ser incluso vistosas, pero vacías de espíritu. No producen fruto eterno.
sino solo humo y apariencia. Por eso, todo comienza en esa relación personal e íntima con el Señor, desde donde fluye todo lo demás. La imagen del fuego que consume a los sarmientos secos es fuerte, pero no debe ser vista como una amenaza, sino como una advertencia amorosa de Jesús. Él nos muestra las consecuencias de una vida desconectada de Dios. No para atemorizarnos, sino para impulsarnos a vivir en verdad. La vida sin Cristo termina por consumirse en su vacío, y se convierte en ceniza. Por eso, su llamado es a volver, a injertarnos de nuevo, a buscar el alimento espiritual que da sentido a cada segundo de nuestra existencia. Cuando Jesús dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Nos está revelando la fuerza transformadora de la unión con Él. No se trata de pedir cualquier cosa, sino de pedir desde su corazón, desde sus deseos, desde su amor que habita en nosotros. Entonces nuestras súplicas no serán egoístas, sino conformes a su voluntad. Y eso nos asegura una escucha efectiva, una respuesta fecunda, un fruto que permanece. El fruto no es algo automático, sino el resultado de una unión viva, libre y amorosa con Jesús. Esa unión no se impone. Se cultiva día a día, con oración, con escucha de la palabra, con sacramentos y con la entrega silenciosa del corazón. Cristo no fuerza nuestra permanencia, pero desea con pasión que permanezcamos. Porque sólo así podemos vivir plenamente. Sólo así podemos ser felices de verdad. Cuando damos fruto, glorificamos al Padre, no a nosotros mismos. El fruto verdadero remite siempre a Dios, y no busca engrandecerse a sí mismo. Por eso, cuando una vida da fruto en humildad, en servicio, en compasión, en fidelidad oculta, es un canto silencioso que honra al Creador. Las almas que viven así, aunque nadie las vea, son las que más glorifican al Padre, porque reflejan en la tierra la belleza de su amor. Esta glorificación de Dios a través del fruto nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito más grande que nosotros mismos. Hemos sido creados para alabarlo, servirlo y amarlo. Y toda fecundidad que brota de nuestra unión con Cristo cumple este fin supremo. Cuando esto lo comprendemos, incluso lo más pequeño de nuestro día puede convertirse en ofrenda, en testimonio, en fruto para la eternidad. Ser discípulo es permanecer unido, confiar sin ver, dar fruto sin esperar recompensa, y glorificar a Dios con cada latido del alma. En la medida en que nos injertamos más profundamente en Cristo, nuestras vidas se simplifican, se pacifican, se llenan de sentido. Ya no vivimos por impulso, sino por inspiración divina. Y nuestras acciones fluyen con la savia del Espíritu, produciendo frutos invisibles pero duraderos. Finalmente, este pasaje del Evangelio es un llamado urgente a la comunión con Jesús. A no vivir desconectados de Él. A no pretender caminar solos. A no conformarnos con una religiosidad superficial, sino a sumergirnos en la intimidad con Él. Como el sarmiento se pierde en la vid,
que cada uno de nosotros. Al escuchar estas palabras, sienta el deseo de volver a injertarse en Cristo, de dejarse podar, de dar fruto y de glorificar al Padre con su propia vida, hasta el último respiro. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.